Hola, soy Alejandro L. Ortiz. Bienvenidos. En este video vamos a analizar un caso de derecho internacional público y privado que combina dos temas que, aunque parezcan pues separados, pueden llegar a relacionarse pues bastante. O sea, la primera es una asociación internacional y pues la segunda un procedimiento de arbitraje comercial internacional. Eh, la pregunta principal que vamos a tratar de responder es qué sucede cuando una persona pues fallece teniendo pues bienes en diferentes países y además es accionista y director de una empresa que en ese momento se encuentra involucrada en un arbitraje pues internacional. Para explicar esto de una manera un poquito más sencilla, güey, vamos a utilizar un caso ficticio, digamos, de Thomas Weber. Ahí vamos a llamarlo así, Thomas Weber. Un empresario alemán que tenía su residencia habitual en México y que al momento de fallecer tenía bienes en diferentes países y, disculpen, una participación importante en una empresa internacional. Yo voy a explicar pues este caso y para ser un poco más dinámico también voy a responder algunas preguntas que van a ir apareciendo acá, que me van a ir llegando de pues de suscriptores o de algunas personas así. Y pues la idea es analizar pues qué podría aplicarse pues a la sucesión. O sea, qué pasa con los bienes que están en otros países y sobre todo si la muerte de Tomás pues afecta o no el arbitraje en el que está involucrada pues su empresa. Así que, ¿qué tal si empezamos ya con esto? Bueno, Thomas Weber era un empresario de nacionalidad alemana de 64 años. Durante los últimos 10 añitos de su vida tuvo su residencia habitual pues en Monterrey, acá en Nuevo León, digamos acá en México obviamente. Estaba casado con, no sé, digamos con una Mariana Torres y pues tenía dos hijos, una Sofía y un Daniel, así. Así que, bien inventado, Durante su vida logró pues formar un patrimonio importante que se encontraba distribuido en diferentes países. En Alemania tenía pues digamos una casa y varias cuentas bancarias, obviamente. Pues. En México digamos que tenía un departamento, inversiones financieras y acciones pues de una empresa. Y digamos que otro lugar en Estados Unidos tenía un inmueble y una cuenta de inversiones, una cuenta de inversiones enorme. Y en España tenía una participación en una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario. Pero pues, pero además de sus bienes personales, Tomás pues, era un accionista mayoritario y director de una empresa alemana llamada, digamos, Weber Medical Systems, que estaba dedicada a la fabricación y comercialización de equipos médicos con operaciones comerciales en diferentes pues, países. Antes de que Thomas pues, falleciera, pues este Weber Medical Systems había celebrado un contrato internacional con una empresa estadounidense llamada... ¿cómo le podemos poner? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Esa me gusta. Health Solutions Incorporation. Así hay que poner Inc. El contrato establecía que la empresa alemana debía suministrar pues determinados equipos médicos y también contenía una cláusula pues arbitral. Disculpen, es que me falla la garganta. Con el tiempo pues surgió una controversia en Health Solutions y pues acusó a Weber Medical Systems de incumplir algunas obligaciones relacionadas con los tiempos de entrega y las características determinados
productos, pues sí. La empresa alemana rechazó las acusaciones y pues sostuvo que los retrasos se habían producido por circunstancias que no podían atribuirse directamente pues a ellos. Como las empresas no pueden llegar a un acuerdo así, o sea, puro pleito, pues comenzó un procedimiento de arbitraje internacional. El problema es que mientras este procedimiento estaba en desarrollo, Thomas Weaver pues falleció inesperadamente en Monterrey. Ah, miren, ya nos apareció una pregunta de un suscriptor. ¿Qué ley se aplica a la herencia si Thomas era alemán pero vivía en México? Mm, bueno, esta pregunta puede ser, es importante el caso, ¿eh? Pues Thomas era alemán, pero durante los últimos 10 años, como se mencionó, de su vida había tenido su residencia habitual en México. Y además, pues falleció en México. Por lo tanto, tenemos diferentes puntos de conexión. Tenemos su nacionalidad alemana, su residencia, que pues obviamente está en México, el lugar donde falleció y también la ubicación de sus bienes. Pues desde derecho internacional, pues no sería correcto decir simplemente que se aplica la ley alemana porque Thomas era alemán. No, 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 no. También tenemos que analizar las normas de conflicto pues, de los estados involucrados y determinar qué legislación corresponde a cada aspecto de esta asociación. En este caso, pues México tendría un vínculo bastante importante porque Thomas tenía aquí pues, su residencia y pues aquí ocurre el fallecimiento, o sea, ya tienes dos cosas. Por eso existe un argumento para que la asociación sea tramitada principalmente pues en México. Se murió aquí y tenía una residencia aquí por 10 años. Pero también hay que tomar algo en cuenta. O sea, tampoco significa que México pueda disponer directamente de todos los bienes que Tomás tenía en otros países. Un ejemplo, si Tomás tenía una casa en Alemania, para transmitir y inscribir, no sé, ese inmueble probablemente será pues, necesario cumplir con las normas y formalidades del estado donde se encuentra. Entonces podemos decir que una cosa es determinar quiénes son los herederos y otra cosa es hacer efectiva la transmisión de determinados bienes que se encuentran en otros países. Ah, mira, otra pregunta de un suscriptor. ¿Qué pasa con las acciones que tenía Thomas en la empresa? Pues las acciones también forman parte del patrimonio de Thomas, o sea, por lo que deben considerarse dentro de la sucesión. Una vez que se determine quiénes son los herederos, las acciones podrán pues transmitirse a las personas que tengan derecho pues, sobre ellas. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una distinción importante. Diría que sí es importante. Pues ser dueño de acciones no significa automáticamente ser representante legal de la empresa. O sea, Weber Medical System tiene personalidad jurídica propia y es diferente de Thomas Weir como persona física. O sea, por lo tanto, aunque Thomas haya fallecido, la empresa sigue existiendo. Y esto pues nos lleva directamente a la siguiente pregunta que me acaban de mandar, que apenas estoy viendo. Entonces, la muerte de Thomas detiene el arbitraje. Pues la respuesta te diría que en principio no. El arbitraje no era entre Thomas Weir y Health Solutions Incorporations. Las partes eran de que Weber Medical Systems y pues Health Solutions. O sea, Thomas creo que lo podías quitar de ahí. Por lo tanto, el fallecimiento de Thomas pues no elimina automáticamente de acuerdo arbitral ni hace que desaparezca pues la controversia.
La empresa continúa existiendo, obviamente, y mantiene las obligaciones que asumió mediante pues, el contrato. Y lo que sí puede cambiar es la representación pues, de la empresa. O sea, recordemos que Thomas no solamente era accionista mayoritario, sino también director pues, de la empresa de Weber Medical Systems, eso. Y pues a fallecer, pues será necesario determinar pues quién lo va a sustituir. O sea, y quién tendrá las facultades necesarias para representar pues a la sociedad. O sea, esa persona tendrá que pues acreditar ante el tribunal arbitral que puede actuar legalmente en nombre de la empresa. A ver, otra pregunta aquí. ¿Los hijos de Thomas pueden entrar directamente de arbitraje? No, por el simple hecho de ser sus hijos o herederos. O sea, Danae y Sofía, esos dos que nos inventamos, podrían adquirir las acciones de Thomas como parte de asociación, dependiendo de las reglas aplicables, que podrían adquirir derechos corporativos relacionados con esas acciones. Pero eso no significa que se conviertan en partes de arbitraje. O sea, y aparte sigue siendo de la misma empresa, o sea, Weber Medical Systems. Pero por eso es muy importante separar tres situaciones, güey. O sea, tenemos a Thomas como persona fallecida, tenemos a los herederos como sucesores pues, de lo que tengan en mi patrimonio. Y tenemos a Weber Medical Systems como una empresa jurídica independiente. Y los tres están relacionados, pero jurídicamente no son la misma persona. Mira, justo me mandaron otra pregunta. A ver. ¿Qué tratados internacionales podrían aplicarse? ¿Qué tratados internacionales podrían aplicarse? Pues en este caso podemos mencionar principalmente pues, dos instrumentos relacionados con el arbitraje. Primero, pues es la Conveniencia de Nueva York, ya de 1958. Ay, ya me siento dinosaurio. Sobre el reconocimiento y pues ejecución de las sentencias arbitrarias extranjeras. Esta pues convención es importante porque establece un marco pues internacional para el reconocimiento de los acuerdos arbitrales y para el reconocimiento y ejecución de pues los laudos arbitrales extranjeros. También pues ya no sé si no, sí. La Convención Interamericana sobre Arbitraje, o sea, la Convención Internacional de 1975, creo que. Ya mencionando años de la época de Dios, no. Estos chavos, bien jóvenes. Pues es conocida como Convención pues, de Panamá. También establece reglas relacionadas con el arbitraje comercial y internacional y resulta relevante por la participación de estados del continente americano como México y Estados Unidos. En cuanto a la sucesión, también podemos mencionar el convenio de La Haya, pues que, o sea, de 1989 para ser específicos para algunos, por si acaso pregunten, sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte. Pues utiliza criterios como la residencia habitual y la nacionalidad para analizar la ley aplicable a una sucesión. Sin embargo, hay que aclarar que este convenio no se encuentra actualmente pues, en vigor, ¿saben? Así que nuestro caso funciona como referencia para analizar criterios internacionales en materia sucesoria, pero no como un tratado directamente obligatorio. Después de analizar el caso y después de estar diciendo y respondiendo preguntas del caso ficticio de Thomas Weber, podemos identificar pues varias conclusiones que podrían ser importantes. La primera es que una asociación internacional puede complicarse bastante, como ya escucharon,
cuando una persona tiene vínculos jurídicos pues, con diferentes países. O sea, Thomas era alemán, vivía en México, falleció en México y tenía bienes en Alemania, México, Estados Unidos y España. Por eso, para determinar la legislación aplicable no basta con fijarnos únicamente en su nacionalidad, obviamente. Ya mencionado en mi caso, tenemos que analizar diferentes puntos de conexión. También considerar la naturaleza y ubicación de cada uno de esos bienes. O sea, no es apuntar a uno, hay que apuntar a todos. Y la segunda conclusión es que el fallecimiento de un accionista no significa que la empresa desaparezca ni que automáticamente termine un arbitraje. O sea, la empresa va a seguir ahí. O sea, un cambio ligero ya. O sea, Weber Medical sí tiene personalidad jurídica propia y continúa existiendo, pues, obviamente, como aunque Thomas haya fallecido. O sea, nomás lo sustituyen, a ello cambian por alguien más. O sea, por lo tanto, el procedimiento arbitral puede continuar entre la empresa y pues ella, otra empresa que acá inventaron, el Health Solution Incorporation. Siempre que la empresa tenga una representación obviamente válida. Y la tercera conclusión es que los herederos de Thomas pues no se convierten automáticamente en partes del arbitraje. Su participación se relaciona pues principalmente con las acciones que reciban como parte de la sucesión y con los derechos corporativos que puedan ejercer como nuevos accionistas. Pero quien continúa participando directamente en el arbitraje es Weber Medical Systems a través de quien tenga facultades legales para representar. Ahora hay una última cuestión que creo que o sea, parece importante. O sea, a mí se me hace importante. Y que también forma parte de las indicaciones, pues, de esto. Pues, sería conveniente que una empresa, pues, tuviera una cláusula que estableciera qué pasa con las acciones cuando fallece uno de sus socios. O sea, esa es una pregunta que acá les pongo, que siento que, aunque sea que no me hayan dicho acá mis suscriptores, es importante. Desde mi punto de vista, sí sería conveniente, sobre todo en una empresa como ya mencionada de Weber, que tiene operaciones internacionales y donde uno de los socios tiene una participación pues mayoritaria. O sea, una causa de este tipo podría que establecer qué procedimientos debe seguirse cuando fallezca un socio, o cómo deben acreditarse los herederos, o cómo se realiza la transmisión de acciones y qué ocurre con los derechos pues, corporativos mientras se resuelve la sucesión. También podría establecerse qué sucede cuando el socio fallecido ocupaba un cargo de administración como ocurrió con Thomas. Pues para evitar que la empresa se quede temporalmente sin una persona con facultades suficientes para representar, o sea, para que no se quede estancado sin un representante. Esto pues, sería todavía más importante si la empresa tiene un procedimiento pues, arbitral pues, en curso, como ya he mencionado, porque una falta de representación podría generar pues, problemas procesales y afectar a la defensa pues, de la sociedad. Y pues en conclusión el caso de Thomas, pues nos permite ver que una asociación internacional y un arbitraje comercial pueden estar relacionados, como mencioné al inicio, pero no son el mismo procedimiento. La asociación, o sea, se encarga de determinar qué sucede con el patrimonio fallecido y quiénes son sus sucesores, mientras que el arbitraje continúa resolviendo la controversia entre las empresas que celebraron el contrato. Por eso la muerte de Thomas no debería detener automáticamente ese arbitraje, porque es una peleita entre las dos empresas. Lo importante es determinar quién sucede sus derechos patrimoniales y por separado. ¿Quién tiene facultades para representar? Pues a la empresa misma.
Y creo que esa es la principal enseñanza, pues, de caso. O sea, cuando existen relaciones jurídicas internacionales, no solamente importa saber qué ley, pues, se aplica, sino también entender cómo pueden coordinarse diferentes ordenamientos jurídicos para evitar que el fallecimiento de una persona provoque conflictos adicionales. Con esto terminamos el análisis del caso de Thomas y ficticio, por si acaso algunos suscriptores creen que este caso es real. No, 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 no. Es ficticio todo. Bueno, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo, si es que tenemos el tiempo de sacar un próximo video hablando más sobre estas cosas.